Buenos días a los que acaban de integrarse. Ahí está Henry. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Buenos días. Buen, Está la buen hermana día a Susana. todos. Buen día, buen día. Buenos días. Ok, Génesis 35. El título es Yo soy suficiente. Génesis 35. Yo soy suficiente. El primer punto que vamos a ver es que la familia de Jacob está huyendo. Recuerdan que cuando Jacob cometió el engaño a Esaú y a su padre, Isaac tuvo que huir. En este caso, ya en el capítulo 35, él ya es mayor y tiene que huir, no solamente él, sino con toda su familia de este lugar que era Siquem, por lo que había pasado, ¿no? En el capítulo 34, la matanza que hubo, el saqueo y todo esto. Entonces, por miedo, Jacob tiene que escapar, está asustado, está angustiado y tampoco sabe muy bien qué hacer, ¿no? Eh, un poco el contexto nos cuenta que él había decidido ir a Siquem y no precisamente a Hebrón, donde Dios le había dicho, porque en Siquem había bastante terreno, territorio para su ganado. Entonces cometió un error parecido al de Lot, donde se dejó llevar por las bondades de la tierra y bueno, terminó pasando semejante problema que vivió allá. Y Dina fue una de las más damnificadas, no por esa decisión. Entonces ahora le toca huir. Y en este escape es que Dios se le va a aparecer y le va a decir en el versículo 1, entonces Dios le dijo a Jacob. Esto es importante porque en el 34 Dios no había hablado nada, no se lo escucha a Dios, no se sabe nada de él. Pero en el 35 va a predominar la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver que él habla constantemente y lo primero que le dice es, prepárate. ¿Prepárate para qué? Prepárate para qué es el capítulo 35. El capítulo 35 nos va a hablar mucho de la adoración. Prepárate para venir y adorar. Entonces, este prepárate está diciendo, obedece también. Obedece y ve al lugar donde tenías que venir desde el principio, donde yo te dije que tenías que volver, vuelve. Y una vez que estés ahí, edifica un altar a Dios, es decir, adora a Dios. Ven y adora a Dios. También le dice que recuerde en esta adoración, que recuerde cuándo fue la primera vez que se encontró con Dios en este lugar en Betel, cuando vio la escalera. Le dice, recuerda cuando huías de tu hermano Esaú. Hoy tienes que huir de nuevo, entonces ven a este lugar. Ven y recuerda lo que ya hice por ti, recuerda las promesas que te di, ven y adora. Ven y cumple también lo que prometiste, porque Jacob hizo una promesa. Dijo, si Dios me permite que mi viaje sea satisfactorio, que mi viaje sea completo, que todo, en todo me vaya bien, que Él me va a proteger y que me va a prosperar. Si Él hace eso, entonces Dios será mi Dios y volveré aquí y edificaré un altar y daré el diezmo de todo lo que Él me ha dado. Y Dios le está diciendo, le está recordando que tiene que volver a ese lugar porque Dios ha cumplido todo lo que ha prometido y ahora Jacob tiene que cumplir lo que ha prometido. Entonces le dice que vaya, que vaya. Entonces, lo primero que vamos a ver y lo que vamos a ir aprendiendo el día de hoy es el tema de la adoración. Dios le pide, en este caso a Jacob, adoración. Y la adoración consta de varios puntos, por ejemplo, prepararse para adorar, obedecer, edificar, recordar y cumplir lo que hemos prometido a Dios. Entonces, ¿qué implica prepararse?
Vamos a ver a un Jacob que comienza a liderar. En el capítulo 34, Jacob no sabía qué hacer. En todo el capítulo estuvo dubitativo, no tenía idea de qué decisiones tomar y es así que sus hijos terminan tomando las decisiones y poniéndolos en la situación en la que están ahora, que tienen que huir. Pero ya guiado por Dios, Jacob empieza a liderar como un buen padre, les dice a todos sus hijos. Entonces Jacob le dijo a los de su casa, y no solo a sus hijos, miren, a los de su casa, eso significa a sus criados, criadas y todos los que estaban con él trabajando para él, que les dice, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Esta va a ser una de las primeras ocasiones en las que se puede ver y se puede entender que en la adoración Dios pide lealtad. Jacob lo sabía. De alguna forma, porque no lo dice el texto específicamente, Dios no le dice que se deshaga de sus ídolos, pero de alguna forma nos da a entender que la adoración ya desde ese entonces, requería lealtad. ¿Qué es lealtad? ¿A qué se refiere la lealtad? A que solo a Dios adorarás, solo a Él servirás. Amarás a Dios por encima de todo, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Solo a Dios. Se trata de algo que representa solamente un amor único, solamente dirigido hacia Él, que no puede ser compartido con otros dioses, que no puede ser dividido. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en el matrimonio, ¿no? En el matrimonio, en las parejas, incluso en la amistad? Se puede ver este principio de lealtad, ¿no? Es solo yo soy tu esposo, solo yo soy tu esposa. A mí me debes fidelidad en la amistad, ¿no? Somos amigos, no nos vamos a traicionar. En las parejas, lo mismo. Este principio ya viene desde el Antiguo Testamento, desde esta ocasión donde donde Jacob decide mostrar él y su familia lealtad hacia Dios. Y es que la lealtad es un valor tan difícil de encontrar, pero tan valioso como una joya. Y es algo que Dios pide, ¿no? Lealtad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se deshacen de todos sus ídolos paganos. ¿Esto qué también significa? Que Jacob sabía que en su casa habían ídolos paganos. ¿Quién los trajo los ídolos paganos? ¿Por qué hay ídolos paganos? ¿Alguno se acuerda, hermanos? ¿Por qué hay ídolos paganos en la familia de Jacob? Sí, pastor, ¿me ¿Por qué, escucha? hermana Darling? Ajá, porque ellos cuando entraron y mataron a la familia del rey Amor y Siquén, ahí han tomado, la palabra dice que tomaron en el capítulo anterior, dice que tomaron a los niños y a las mujeres, y me imagino que ahí han tomado también cosas de ellos. Muy bien, claro que sí, posiblemente ellos, esos niños, esas mujeres, también tenían sus dioses, sus ídolos. Pero ¿quién fue la primera? Hubo una mujer que Jacob amó mucho, que trajo consigo dioses ajenos, dioses paganos. Rebeca, sí. ¿Se acuerdan Rebeca le quién era? robó los dioses a su padre. Hermana Sí, Susana, perdón, no la hemos escuchado. perdón, pastor. Rebeca fue, creo, la que le robó los dioses a su padre, a Labán. Fue Raquel. Así es, Raquel, Raquel. perdón. Sí, Muy bien, gracias sí. hermana Susana. Sí, a veces los nombres ahí nos confunden. Rebeca era la esposa de Isaac, la mamá de Jacob. Raquel, la mujer que tanto amó Jacob, trajo ídolos. Trajo ídolos. Y ustedes saben que ella era una mamá, ella también tenía su sirvienta que la cuidaba. Entonces, eso significa que una mamá, ¿qué significa? Que es influencia, ¿no? Entonces,
Posiblemente incluso Raquel enseñó a adorar a estos ídolos paganos. Y esto también nos responde un poco por qué fue la reacción de los hijos de Jacob tan violenta, tan desproporcionada, tan lejana de Dios. Nos da a entender cómo es que la adoración a estos ídolos ha tenido el resultado, como resultado, semejante violencia, tal despliegue de violencia, de maldad, de crueldad, de venganza, porque la familia de Jacob estaba de alguna forma, si bien Jacob estaba arraigado a Dios, su familia no. Al parecer este tema de liderar, de ser un pastor, para Jacob no había sido tan predominante hasta el momento del capítulo 35, donde él realmente ya les enseña a adorar a Dios, le enseña a sus hijos a adorar a Dios. Qué importante para el líder entender que el líder debe enseñar a adorar. ¿Cómo se adora? Primer principio, lealtad. Prepárate. ¿Qué es preparar? Deshacerte de esos ídolos, deshacerte de lo que te distrae, deshacerte de lo que te roba la atención a Dios. Alguna vez, tal vez, hermanos, no sé si, no sé si les ha pasado alguna vez que han tenido una pareja y esta pareja o han escuchado una historia de algún conocido y esta pareja los ha engañado, ¿no? Ha sido desleal, ha cometido traición. Y si alguna vez les ha pasado, lo han visto y han visto a esta persona que les había prometido lealtad con otra persona, disfrutando con otra persona, riendo con la otra persona. Qué dolor, ¿no? Qué dolor que produce la falta de lealtad, la traición. Bueno, lo mismo pasa con respecto al reino de Dios en lo espiritual, cuando nosotros nos vamos con el pecado y disfrutamos en el pecado, ¿no? Nuestro placer es ahí estar en el pecado, revolcándonos en nuestro pecado, en nuestros ídolos. Y esto puede ser muchas cosas. ¿Qué nos da seguridad, hermanos? ¿Qué nos da seguridad más allá de Dios? ¿Qué nos da placer más allá de Dios? Más allá me refiero a más que Dios, a donde recurrimos y no recurrimos a Dios, sino que recurrimos a este ídolo para que nos dé seguridad, significado, valor, placer. Entonces, Jacob sabe esto, sabe que Dios requiere lealtad y le dice a su familia, tenemos que ser leales a Dios, desháganse de todo y vamos a adorar. Luego les habla y les dice, purifíquense y pónganse ropas limpias. Esto en los términos hebreos de esos tiempos representa, y también de estos tiempos, el cambio de vestiduras representa un cambio de conducta. El dejar los hábitos pasados y ponerse nuevas vestiduras como si fuéramos una nueva persona con nuevos hábitos y nuevas conductas y comportamientos. Entonces, ellos saben ahora, sus hijos ahora están aprendiendo que deben ser leales y que deben cambiar su conducta, que no pueden seguir siendo iguales delante de la presencia de Dios. Y finalmente vamos a ver que Jacob les enseña, les dice, ahora vamos a Betel, donde edificaremos un altar a Dios que respondió mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Jacob empieza a contar su testimonio a sus hijos. Les empieza a enseñar quién es Dios, cómo es Dios. ¿Quién es Dios? Es el que respondió mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Como hoy estamos todos angustiados, necesitamos a Dios, vamos a adorar. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Y es que en un tiempo, en un momento de crisis,
Es el líder el que tiene que tomar la iniciativa de decir, vamos a buscar a Dios, vamos a adorar, porque Dios en toda situación en la que he estado antes angustiado, Él me ha respondido. Él ha estado conmigo en todo mi camino. Dice, en todos los lugares por donde anduve, que se refiere a mi caminar en la vida, a mi camino en esta vida, a mi, a mi trayecto en la vida. Dios siempre ha estado conmigo. Entonces vamos todos y vamos a adorarle. Y como respuesta a eso, como respuesta a esa adoración, vemos en el versículo 5 que dice, cuando salían de ese lugar, que tenían miedo, ¿no? De salir de ese lugar, cuando salían, ¿qué pasó? Dios mandó terror sobre los habitantes. Perdón, había un micrófono encendido. Ya. Dios mandó terror sobre los habitantes de todas esas ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. Y es que, hermanos, Dios es suficiente. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando Jacob decide enseñarle a sus hijos que deben adorar a Dios y cómo se debe adorar a Dios, les está diciendo, Dios va a ser nuestra seguridad. Ellos, estos pueblos, son más que nosotros. Se pueden unir y nos pueden destruir. Y tenemos miedo y estamos afligidos y arrepentidos de lo que hicimos. Pero confiamos en Dios, que Dios nos va a cuidar y nos va a proteger. Y tal cual fue así. Dice que Dios envió terror, no miedo, hermanos. Terror, terror. O sea, los otros habitantes temblaron, temblaron de terror solamente de pensar en Jacob y en su familia. Así que no les hicieron nada, no los tocaron. ¿Se acuerdan esta historia cuando el pueblo de Israel sale de Egipto? Dice que Egipto, la gente que vivía ahí tenía tanto miedo y tantas ganas de que se vayan los israelitas de Egipto que les entregan todas sus riquezas. En ese caso es el Dios ahí proveedor, Jireh, ¿no? No solamente les dio seguridad, sino que les dio una provisión constante. En este caso les está dando seguridad, el Dios que provee la seguridad. Y la familia de Jacob sale tranquila, sana y salva de ese lugar. ¿A dónde? A adorar a Dios. ¿Y a dónde está yendo? A Betel. A Betel, que significa luz o también que significa casa de Dios. Y es que esto es lo que pide Dios en la adoración. Habíamos visto, prepárate, obedece, edifica, recuerda, cumple, pero sobre todo comunión. ¿Por qué? Le dice, ven a mi casa prácticamente. Ven a mi casa, entra a mi casa. ¿Alguna vez, hermanos, ustedes han recibido a alguien en su casa que se ha quedado hospedado más de un día? ¿Cómo es cuando una visita está en la casa y ya va, no 3 días, 4 días? Esta persona tiene comunión con nosotros, nos conoce, sabe a qué hora nos levantamos, sabe cómo nos vestimos, cómo comemos, cuáles son nuestros hábitos, sabe todo de nosotros o casi todo de nosotros porque vive en la misma casa que la nuestra. Sabe si no sé, si limpiamos o no limpiamos, o solo limpiamos cuando vienen las visitas. Él sabe eso porque está viviendo con nosotros y Dios le dice eso, ven a mi casa, ven a la casa de Dios y ten comunión conmigo en la casa de Dios. Entonces, qué lindo que la adoración es una comunión íntima con Dios que por un lado pide lealtad, sí, total lealtad, pide que cambiemos nuestra conducta, sí, así es, que confiemos en Él y obedezcamos, que cumplamos lo que le hemos prometido, pero sobre todo pide comunión. Dios quiere comunión.
En la adoración se necesita comunión. No puede ser algo que hago en algún momento solamente porque es mi checklist o porque sí o porque tengo que hacerlo o es mi ratito nomás de pasatiempo. No, Él quiere comunión. Así como cuando una persona vive con otra, quiere intimidad, quiere dejarse conocer y quiere que sepamos que Él nos quiere conocer. Entonces es una relación recíproca de comunión y de lealtad. Y es ahí en el verso 11 donde Dios le dice, entonces Dios le dijo, yo soy el Shaddai. El Shaddai en esta traducción, hermanos, en la NTV no está tan bien porque dice Dios Todopoderoso. En realidad, en esta ocasión, cuando Él le dice el Shaddai, le está diciendo, yo soy el Dios suficiente. Yo soy suficiente. Y con eso se refiere a que Él es tal cual la palabra, disculpen la redundancia, suficiente. Es decir, no se necesita nada más. No necesitas nada más. Solamente ven, adora y sé y sabe que yo soy suficiente, que no necesitas nada más. Yo soy el Shaddai. Eso le dice, sé fructífero y multiplícate, la misma ordenanza que le da a Adán y Eva. Llega a formar una nación. Ahora, esto se incluye, porque esto nunca lo había dicho antes, donde dice, de ti saldrán muchas naciones, habrá reyes en tus descendientes, y te entregaré la tierra que le di a Abraham y Isaac. Así es, te la daré a ti y a tus descendientes. ¿Por qué? Porque yo soy suficiente. ¿Qué necesitas? No necesitas ir a otros ídolos. Yo soy suficiente. ¿Necesitas seguridad? ¿Sentirte seguro? ¿En paz? Yo soy suficiente. ¿Necesitas sentirte valioso con un buen autoestima? Yo soy suficiente. ¿Necesitas que te acepten en una familia, en la familia de Cristo? Yo soy suficiente. ¿Necesitas placer? Yo soy suficiente. ¿Qué necesitas? Yo soy el Shaddai. Yo soy suficiente. No busques en otro lado. Aquí está todo lo que necesitas. Eso le está diciendo Dios a Jacob. Deja de ir a Siquem. ¿Por qué fuiste a Siquem prácticamente? Y Jacob podía decir, es que allí había bastante terreno verde para mi ganado. No, obedece. Yo soy suficiente. No, es que me quiero ir a otro país, a Estados Unidos hay mejor progreso, hay mejor trabajo. Obedece. Yo soy suficiente. No, es que tengo que hacer este negocio con esta persona que, bueno, no sé si es muy correcto o no. Obedece, yo soy suficiente. No es que necesito que esta chica o este chico me acepte o como diríamos coloquialmente, ¿no? Que me dé bola, sí, que me quiera. Aunque no sea de tu pueblo, aunque no, necesito que me quiera. Yo soy suficiente. No busques en otro lado lo que yo te puedo dar. Sé leal y adora al Dios que es suficiente, que puede llenar todos los anhelos que tiene tu ser, porque Dios te ha creado con anhelos, sí, y te ha creado para que Él los pueda llenar. Entonces Dios le dice eso a Jacob, yo soy el Dios suficiente. Y ahí comienza, hermanos, una nueva época en toda la familia de Jacob, donde ellos están conociendo quién es Dios, que Dios es suficiente,
Y es un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque se deshacen de sus vestiduras, cambian su conducta, se purifican. Sin embargo, así como pasó en la historia de Noé, quedó una familia que era considerada justa por Dios, la familia de Noé. Pero hubo uno, Can, que en él todavía tenía la semilla del pecado, la semilla del Dios no es suficiente. Y nuevamente comenzó el pecado en la tierra. Y vamos a ver que también sucede en la familia de Jacob, que a pesar de que han ido a adorar a la casa de Dios y se han encontrado con el Dios que es suficiente, que los ha cuidado, que les ha permitido salir de su angustia, se van a encontrar con el primogénito de Jacob, Rubén, que nuevamente cae y repite la historia de estos primogénitos que desprecian su primogenitura, que desprecian las cosas de Dios. Y así como Siquem no se pudo contener ante su deseo sexual y cometió un acto terrible contra Dina, así Rubén no pudo detener su impulso sexual y se acuesta con la concubina de su padre, lo cual le va a costar su primogenitura. En este texto, en el 35, en el capítulo 35, no dice, solamente dice que Jacob se enteró de inmediato, pero ya cuando Jacob está por morir y va a bendecir a sus hijos, le dice a Rubén que él ha perdido la primogenitura, los derechos del primogénito por este simple plato de lentejas, por esta incapacidad de entender que Dios es suficiente. Y como no es suficiente para Rubén, busca el placer en el pecado, se revuelca en su pecado y no es leal a Dios, lo cual le va a costar un alto precio. Y luego vemos, para confirmar en este texto, cómo Jacob se vuelve un buen líder. Un buen líder, habíamos dicho, es un líder que lidera. Parece redundante, pero no lo es. Es importante porque antes Jacob no estaba liderando. Ocurrían problemas en su casa y no sabía qué hacer. Pero ahora ha dicho, voy a liderar. ¿Y qué va a hacer? Voy a enseñar a mi familia a adorar. Mis hijos van a aprender a adorar, los de mi casa van a aprender a adorar. Y se vuelve un padre que guía, que instruye, y también se vuelve un padre protector, se vuelve un líder protector, porque en el caso de Benjamín, su gran amada esposa Raquel está muriendo y muere cuando tiene a Benjamín y le pone como nombre el hijo de mi tristeza. Y ese rato inmediatamente este líder, pastor, protector, Jacob, un líder que sabe adorar a Dios, dice, no, él va a ser Benjamín. Inmediatamente le quita cualquier sentimiento de culpa que puede llegar a tener su hijo. Porque claro, más adelante iba a crecer, iba a decir, yo, ¿por qué me llamo el hijo de mi aflicción? Ah, porque cuando yo nací, mi madre murió, yo tengo la culpa. Pero ¿qué hace el padre? Lo protege de la culpa. Y le dice, no, tú vas a ser el hijo de mi mano derecha. Qué buena revelación, qué buena actitud que ha tenido Jacob, que se ha vuelto realmente con el tiempo un buen líder, que aprendió que no liderar tiene su precio, que el líder debe liderar y que si no cumple su responsabilidad hay un precio, pero que si la cumple y adora a Dios, se vuelve un líder eficiente, un líder protector, un líder que entiende que Dios
es suficiente. Y con esto, hermanos, vamos a ir terminando la presentación. Con el capítulo 35 se termina de alguna forma el protagonismo de Jacob. Hemos ido viendo la historia de la Biblia como si fuera un cuento, ¿no? Donde empieza, por así decirlo, empezamos con Abraham y vemos a Abraham y estudiamos a Abraham y hemos visto cómo se comporta y luego de repente la Biblia deja de hablar de Abraham y empieza a hablar de Isaac. Y luego deja de hablar de Isaac y vemos en el capítulo 35 que precisamente Isaac muere. Pero hace rato que ya no se hablaba de Isaac y el protagonismo fue Jacob, ¿no? Ahí vimos Jacob toda su historia y en el 35, hermanos, el protagonismo de Jacob también termina. Y vamos a ver que en adelante, los siguientes versículos, capítulos, Jacob ya no se menciona mucho y vamos a entrar ya a otras historias, más que todas las historias de sus hijos, de José y ellos. Así que preparados para las historias que vienen, hermanos. Pero con eso terminamos hoy el capítulo 35, hermanos. Y quiero hacer énfasis en el punto más importante que hemos visto hoy, para los que recién se han conectado. Dios le pide a Jacob que en su momento de angustia recuerde quién es Dios y lo que ha hecho por él. Y al recordar, que adore, y que la adoración requiere lealtad. La adoración a Dios requiere lealtad y comunión. Entonces, yo te pregunto, ¿eres leal en tu adoración a Dios? ¿Eres una persona que tiene esa virtud, la lealtad en tu adoración, en tu comunión con Dios? ¿O eres alguien que todavía lo está trabajando? Pensemos por un momento en, en Pedro, en Simón Pedro, que prometió lealtad a Dios. Yo nunca te abandonaré, aunque estos te abandonen. Llegó el momento de la prueba, el momento difícil, y se dio cuenta que en su corazón Dios no era suficiente y decide protegerse él a sí mismo y dice, no, yo no lo conozco, no sé quién es, yo nunca andé con él, maldita sea. Así dice, ¿no? La narración bíblica. Por un momento cambió la lealtad de Pedro hacia Dios y la trajo hacia sí mismo. Y Pedro, estoy parafraseando, hermanos, dijo, yo voy a confiar en mí mismo, porque allá a Jesús lo van a crucificar en un momento. Y por otro lado también vemos, pero se arrepintió al final y aprendió. Aprendió que Dios es suficiente y aprendió a ser leal a Dios. Pero por otro lado vemos un Judas que caminó con Jesús, con el Shaddai, con el Dios suficiente, vio la multiplicación de los panes, vio que Dios, que Jesús podía realmente dominar las aguas, la tempestad, el cielo, que podía sanar, que hacía milagros, que era poderoso. Pero la lealtad de Judas estaba en el amor al dinero, en otras cosas, y se desvió y se fue y perdió. Entonces, nosotros, ¿cómo estamos? Como líderes, ¿somos leales en nuestra adoración? ¿Enseñamos a adorar a los demás con lealtad? Bien, hermanos, quisiera escucharlos. ¿Hay alguno que quisiera comenzar esta conversación? ¿Quién quiere comenzar? Me llama la atención a mí esto porque a veces nosotros podemos ser líderes, ya somos líderes, por ejemplo, los que somos padres, ya tenemos un liderazgo como padres en casa,
Y hoy por hoy, uno de los problemas más grandes que tiene la sociedad, por decir así, es que, por ejemplo, yo hablo con la directora de los colegios, del colegio de aquí, me dice muchos padres han perdido la autoridad sobre sus hijos y a veces hasta miedo le tienen. Y me llama bastante la atención porque es un problema, tal vez no solo de nosotros como creyentes, que podamos a veces no perder esa autoridad porque ya la tenemos, pero no ejercerla, que es el problema, no ejercerla, estar ahí como un líder pasivo que no hace. Dios nos va a demandar, Dios nos va a pedir cuenta, creo yo, a cada persona que tiene un liderazgo, tanto en su familia, porque dice que el primer ministerio viene a ser nuestra casa, nuestra familia, si tenemos un liderazgo dentro de la iglesia. Incluso las personas que son líderes en una empresa, en un trabajo, muchas veces si la empresa quebra o se va a pique o todo va mal, a quién a los administradores, a los que estaban en liderazgo, no se le, no va la culpabilidad o la responsabilidad sobre qué sé yo, los operativos o los demás, sino sobre quién estaban al mando de la empresa. Entonces esta enseñanza me queda porque por ejemplo, yo soy mamá y como se dice, uno tiene que poner orden y sobre todo orden para servir al Señor, ¿no? Para que, para limpiarse, para purificarse su casa, porque uno no puede estar así, tal vez viendo que los hijos hacen una cosa que no está bien y uno ahí callado o uno sin decirles, no, esto no se va a hacer. Puedo reconocer lamentablemente que así como Pedro, yo en muchos pasajes de mi vida no he creído que Dios sea suficiente y he intentado pelear batallas con la ansiedad o la depresión con mis propias fuerzas, pensando lo mismo que tal vez haya pensado Pedro, ¿no? Que el Señor sí, hasta por acá nomás, pero de ahora yo me encargo porque yo voy a poder y yo voy a salir y yo tengo que enfrentarlo y todas las veces, sin excepción, me he dado cuenta de que no he podido y que no puedo, que no lo logro. Entonces, esto de que yo soy suficiente es un mensaje tan bonito para quienes a veces sufrimos estas cosas, porque, bueno, yo me doy cuenta que con él al lado, pues nada malo ha de pasar y que tendría que entregarle a él mis preocupaciones y todas las cosas, pero como les comento, ¿no? Como ser humano, pues reconozco que no lo hago, que muchas veces me equivoco y pienso que no es el, suficiente para mí. Obviamente estoy equivocado. Eso les quería comentar. Bien, gracias. Gracias, Henry, por tu sinceridad. Qué importante es la sinceridad. Y es así, o sea, la lealtad es algo que se va aprendiendo, hermanos. No es que todos ya sabemos, oh, nacemos y qué hombre, qué mujer tan leal. No, eso se va aprendiendo en la medida que vas conociendo también a Dios, en la medida que tienes experiencias con Él, vas aprendiendo que la lealtad es algo importante y que tiene su recompensa y que además satisface. ¿Por qué? Porque Dios es suficiente. En realidad, no necesito ir a otro lado. Pero eso se aprende con el tiempo. Entonces, por eso les preguntaba, ¿o están en el proceso? Porque estar en el proceso también es bueno. Estar en esa transformación que Dios está haciendo en nuestras vidas, en las que nos revela y te dice, hijo, hija, ¿sabes qué? Yo soy suficiente. No tienes que ir a otro lado. No es necesario. Sé leal. Sé leal porque la adoración es con lealtad. Aquellos que me adoran deben adorarme en espíritu y en verdad. Eso representa, esa verdad representa la lealtad que Dios pide, ¿no? Entonces, gracias, Henry. Qué importante. ¿Alguien más, hermanos? Buenos días, mis hermanos. Buenos días. Buenos días, Carlitos. En verdad, para mí es una gran enseñanza que nos ha dejado este capítulo y una
una reflexión, o como una exhortación, se puede decir, de parte del Señor, donde nos hace recordar de dónde hemos venido. Y en lo particular o en lo personal, yo conocí al Señor y en un momento muy difícil de mi vida emocional, muy difícil realmente, como dice mi hermano Henry, en ciertas ocasiones uno piensa que, no, que Dios no era suficiente, ¿no? Y que empieza incluso a refutar, a decir el porqué de las cosas, ¿no? Pero gracias a Dios y su gran misericordia, yo pude conocerlo de cerca y abrir mi corazón y recibirlo, ¿no? Porque si era, cuando no estás con Dios, realmente la vida es muy difícil, ¿no? Y cuando, sobre todo si tú quieres resolver tus problemas por ti solo, con tu sabiduría, que muchas veces no es lo correcto, ¿no? Y bueno, fue un giro de 180 grados en mi vida cuando conocí al Señor de cerca y hoy con esta enseñanza me hace recordar ese episodio, ¿no? Que me tocó pasar y, y como decirme, Dios, yo te saqué de donde estabas, te di la paz, te di la seguridad, te di el gozo y no te olvides de levantar un altar para mí, ¿no? Que es tener la intimidad con Él, ¿no? En adoración, en oración, en conocerlo más leyendo su palabra. Y es algo que en lo particular siento que lo he dejado por los afanes de la vida que tengo en el día a día, ¿no? Y para mí es una reflexión porque tengo una niña y tengo esa responsabilidad, como dice mi hermana Darby, de liderazgo sobre ella, ¿no? Entonces necesito yo tener ese tiempo con el Señor y para que mi hija también pueda observar y pueda seguir ese camino, ¿no? Y tener también yo las herramientas, las palabras que están en la Biblia en realidad de cómo instruir a nuestros hijos, ¿no? Que el Señor nos ha dejado. Así que yo agradezco mucho esta palabra y me tomo como una llamada de atención, una reflexión para poder tener ese tiempo con el Señor, más allá de los afanes que pueda tener, apartar un tiempo y seguir y ser como ejemplo también para mi hija, ¿no? Entonces creo que es muy edificante para mi vida y me hace mucho meditar en ello. Gracias, hermanos. Gracias, gracias a ti, Giovanna, gracias a ti. Y ese es el propósito, ¿no? De leer la Biblia. Leer la Biblia es como mirar un espejo, dice, ¿no? Que nos muestra cómo estamos y es también una fuente de fe. Nuestra fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que este momento es un momento para alimentar nuestro espíritu y todo lo que Dios nos dice, pues es bueno para nosotros. Gracias, Giovanna. Que tengan una linda semana, hermanos. Que Dios los bendiga. Chao, pastor, chao, hermano. Dios les bendiga. Bendecida semana para todos. Gracias. Bendiciones, mis hermanos. Buen día a todos.